Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Fernando López Velázquez, estudiante de la licenciatura de Medios Alternos de la Solución de Conflictos, y mi profesora Verónica Morales Flores. El día de hoy hablaré de un tema muy controversial de la psicología moderna, como lo es la teoría de los rasgos de Gordon Allport. Para entrar en contexto, hablaré sobre la biografía de Gordon Allport, quien nació en Moctezuma, Indiana, el 11 de noviembre de 1897, en Cambridge, Massachusetts. 9 de octubre de 1967 sería su fallecimiento. Fue un psicólogo estadounidense, uno de los primeros psicólogos dedicados al estudio de la personalidad, y a menudo se le considera como uno de los fundadores representativos de la psicología de la personalidad. Tuvo un viaje a Viena donde conoció a Sigmund Freud, donde más adelante le sería de gran utilidad para sus próximos estudios. En el área de la psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento, tiene como objeto el estudio de mecanismos básicos y profundos por las que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. El término cognitivo significa el acto de conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. ¿Cuál es la teoría de Gordon Allport? Allport hizo importantes contribuciones a la psicología, destacando el desarrollo de sus ideas sobre los rasgos personales. Dichos rasgos estarían influenciados por nuestras experiencias de la infancia, el entorno actual y la interacción entre ambos. El psicólogo estadounidense proponía que las personalidades estaba compuesta por tres tipos de rasgos: la cardinal, la central y la secundaria. Procesos cognitivos son los procesos mentales por los que cada ser humano deberá experimentar y adquirir al paso de su madurez, viéndose reflejados como los que permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. Comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción y el pensamiento y la atención. En enfermedades como el Alzheimer, su deterioro implica la incapacidad de realizar cosas tan cotidianas como bañarse, teniendo una amplia relación con la percepción de uno mismo y la convivencia que se desarrolla con sus semejantes en la sociedad. Desarrollo infantil hacia la madurez. Allport hace hincapié en la importancia del desarrollo del yo o sí mismo en la que lo bosquejan pero no se desarrollan en detalle sino hasta la adultez, el cual consiste en la agrupación de conocimientos de las etapas previas para su aplicación en la vida adulta, esta siendo influida por el entorno social. Habló del prejuicio y cómo este se convirtió en un contexto clásico y también en el estudio de la transmisión de números, desarrollando el concepto de sí mismo, teniendo de gran aplicabilidad en nuestros días en la psicología social y otras áreas de la misma como la clínica humanista y la psicología social cognitiva. Con todo lo anterior podemos preguntarnos, ¿qué es la personalidad? Puede entenderse por un sistema compuesto por rasgos, siendo un sistema dinámico, siendo la combinación de dichos rasgos un sistema dinámico donde se puede notar un rasgo de la personalidad o una estructura neuropsíquica que predispone a un individuo a reaccionar de cierta manera a diferentes situaciones en nuestro entorno. Para Allport, un rasgo es una característica relativamente estable de la personalidad que hace que las personas se comporten de cierta manera. La teoría de los rasgos de la personalidad es una de las principales áreas teóricas del estudio de la personalidad. Teniendo como ejemplo, si alguien te pide que describas la personalidad de un amigo o familiar, ¿qué tipo de cosa dirías? Seguramente pensarás en muchos términos descriptivos, como alegre, tranquilo o decidido, entre muchos otros. Todos estos términos representan rasgos, pero ¿qué son los rasgos de personalidad? Rasgo cardinal. Estos dan forma a la persona, al sentido que tiene de sí misma, a su composición emocional y a su comportamiento. Los rasgos cardinales fueron los más dominantes, pero también los más raros en la personalidad de la persona. Estos rasgos están intrínsecamente ligados a la personalidad de un individuo de que la persona se convierte casi en sinónimo de estas cualidades. Rasgo central. Estas son características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Los rasgos centrales, aunque no son tan dominantes como los rasgos cardinales, sus características principales se podrían utilizar para describir a numerosas personas. Términos tales como inteligente, honesto, tímido, ansioso, se consideran como rasgos centrales.
Y por último, encontramos a los rasgos secundarios. Estos son los rasgos que a veces están relacionados con las actitudes o preferencias que a menudo aparecen solo en ciertas situaciones o bajo ciertas circunstancias específicas. Algunos ejemplos serían: se pone muy nervioso cuando habla delante de varias personas, es impaciente cuando tiene que esperar o le gusta esto o aquello. Las motivaciones. Para Allport, es el concepto de motivación de gran importancia para su teoría, ya que este se ha utilizado con diferentes sentidos. En general, motivo es el impulso que lleva a la persona a actuar de determinada manera, es decir, que da origen a un comportamiento específico. La motivación representa la acción de fuerzas activas o impulsoras, las necesidades humanas. A continuación añadiré 2 videos en los cuales representa los distintos tipos de motivaciones. En el primero se puede representar la motivación intrínseca, mientras que en el segundo se mostrará la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es la que encontramos internamente en cada uno de nosotros, que se puede tener como necesidades afectivas o psicológicas, en las cuales pueden ser como los gustos personales, intereses y las relaciones que mantenemos con otras personas. Y los anhelos que tenemos por seguir siendo mejores personas y superarnos día a día. Bien conocida como la automotivación. La motivación intrínseca nos ayuda a desarrollar 4 aspectos de la vida, como la autorrealización, autosuperación, autodeterminación y la autosatisfacción. Ahora se hablará sobre la motivación extrínseca, la cual depende de factores externos a nosotros. Se enfoca únicamente a la recompensa económica, no asegura una mejora de la productividad. Donde se encuentran tipos de incentivos, como lo es lo económico, el reconocimiento y la aceptación por algún grupo de personas. Como dato curioso tenemos los 16 tipos de personalidad de Raymond Cattell. La teoría de los rasgos de la personalidad de Raymond Cattell se reduce al número de principios de rasgos de las personalidades de una lista de Allport, con más de 4.000 a 171, principalmente mediante la eliminación de rasgos poco comunes y la combinación de características comunes. Cattell clasifica una amplia muestra de individuos a los que clasifica 171 rasgos diferentes, hasta finalmente reducirle a una lista de solo 16 rasgos de personalidad. El hombre y su desarrollo con la sociedad. Para Allport, el hombre tenía que cumplir con los estándares establecidos por la sociedad e integrarse con sus semejantes en una unión pacífica. Mencionaba que el hombre sano no tenía que verse afectado por sus problemas que le habían repercutido en algún momento de su infancia, hablando del hombre en sociedad como una organización dinámica en la cual existe una cooperación y un proceso de desarrollo que falta de integración podía dar indicios psicopatologías. Esta definición no siendo tan compartida por otras teorías como la del aprendizaje.
Sistemas psicofisiológicos. Se habla acerca de que el cuerpo y la mente tenían una gran relación entre sí para determinar el temperamento y la personalidad de una persona, ya que en parte física se ve reflejada con una parte neuronal donde el hombre tiene estímulos diferentes ante situaciones peculiares, haciendo a cada individuo homogéneo y diferenciándolo entre los demás. Se tiene como concepto que la personalidad se ve influenciada de manera en la que comprendemos a nuestro entorno por funciones afrontativas y adaptativas, que podían ser representadas como el ambiente, la herencia y los factores culturales en los cuales nos comprenden al día a día. Mostrándonos como resumen este cuadro en donde nos vienen factores como la personalidad, motivación consiguiente, características equilibrada, estructura de la personalidad y motivación. Yo, el alumno Fernando López Velázquez, estudiante de la licenciatura de Medios Alternos de la Solución de Conflictos, les agradece encarecidamente su visualización del video.